Gloria tenga tu nombre, Señor mío. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos dé gracia y fuerza y capacidad para poder hacerlo. Y a todos para poder oírla y para poder ponerla por obra. Amén. Porque eso es importante, para eso venimos. No para aumentar nuestro conocimiento sin más, sino para vivir más en consonancia a la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a continuar con nuestra primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Gloria al Señor. Nos encontramos con los 6 primeros versículos de este recién estrenado capítulo 2. Como ya se habrán dado cuenta, estos versículos tienen una relación directa con los versículos que dejamos atrás, obviamente, en el capítulo 1. Por tanto, no solo está en el contexto de la misma carta, sino en el contexto directo de la misma explicación que comenzamos en los versículos anteriores, en el sermón anterior que estuvimos compartiendo con la Iglesia. Pero si hay algo que resalta en todo lo que encontramos en estos versos que hemos leído, es la forma en que Juan usa por lo menos 3 adjetivos o aspectos de la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? Por un lado, Cristo nuestro abogado. Por otro lado, Cristo nuestra propiciación. Y por último, Cristo nuestro ejemplo. Y aunque pasaremos por encima por otros aspectos que nos muestran estos versos, el énfasis sobre todo estará en estos rasgos que Juan muestra de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bien. Primera parte del versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En mi opinión, creo que no puede comenzar este capítulo de la mejor forma, de la mejor manera. Y es porque usa el término, no es porque usa solo el término hijitos míos, lo cual denota la avanzada edad del apóstol al escribir esta carta, o el sentimiento de paternidad espiritual que tiene sobre la iglesia que la recibía, sino porque en el primer versículo de este capítulo 2 podemos ver la necesaria aclaración de aquello que dijo anteriormente. Si recuerdan bien y hacen memoria, en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo Juan pone en evidencia a todos aquellos que niegan su pecado, a tal grado que llama a estos que niegan su pecado mentirosos. Lo que ocurre es que cuando uno hace énfasis en el pecado, o sea, enseña que nadie puede negar su pecado de una u otra forma, cuando hacemos énfasis en eso, enseñando que nadie lo puede negar, puede llegar a confundirse tanto al cristiano verdadero como darle una excusa al falso hermano que camina en medio de la iglesia. En cuanto al cristiano, podemos llegar a creer, cuando hablamos de esto, que el pecado forma parte o puede formar parte de nuestra cotidianidad de nuestro día, que el pecar puede ser algo habitual. Y en cuanto al falso hermano, darle la excusa perfecta para que pueda defender el pecado que comete de continuo desde su práctica con la excusa de que no podemos negar el pecado. Es por eso que digo que en este capítulo no puede Juan comenzar de la mejor manera, ya que prevé los pensamientos que puede llegar a tener cualquier persona que lea esto y pueda llegar a confundirse.
y preveyendo los pensamientos de una confusión, tanto para el cristiano que puede hacer un hábito el pecado, o el falso hermano que cree que puede justificarse como que nadie tiene pecado, comienza la palabra de esta manera: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. ¿Estáis aquí conmigo? Todo lo que os enseñé respecto a que no podéis negar el pecado, os lo escribo para que no pequéis. Juan concluye toda su disertación acerca del pecado de los versos anteriores, aclarando que lo que enseña no es para que pequen, sino todo lo contrario. En otras palabras, os escribo estas cosas para enseñaros acerca del problema de negar el pecado, pero no para que toméis excusa para poder cometerlo sin ningún tipo de medida. Porque, mis hermanos, aunque es una triste realidad que el pecado tocará a nuestra puerta más veces de lo que desearíamos, el mensaje y la enseñanza en las Escrituras son claros. Dios es luz y, por tanto, como sus hijos, debemos sí o sí caminar y andar en luz. Aborrezco todo mensaje que haga apología a una vida miserable y llena de pecado. Lo aborrezco. Me es insufrible escuchar a supuestos pastores o supuestos hermanos que normalizan el pecado solo porque ellos son los primeros con el deseo de degradar el nivel del evangelio y de la vida del creyente para poder pecar con inmunidad detrás de su excusa. Me es insufrible escucharlos. Créanme cuando les digo que me es más tolerable la compañía de aquel hombre que está sumergido en la oscuridad de su pecado, pero lo admite y es honesto con su situación, que aquellos que banalizan su desobediencia y viven como si nada pasara. Me es más fácil estar con estos que con aquellos. Es cierto que en muchas ocasiones pecaremos, es verdad, pero también es cierto que siempre se señalará aquello que hacemos como aquello que Dios aborrece y con aquello que jamás puede formar parte habitual de nosotros. ¿Es una realidad que pecaremos? Sí. ¿Tenemos que huir del pecado y aborrecerlo? También. Por tanto, recuerden, toda enseñanza que nos pueda ser dada siempre tiene implícito la enseñanza de no pecar. Todo lo que se enseñe a alejarnos del pecado. Dicho esto, podemos ver cómo el versículo 1 nos arroja el primer aspecto de Jesucristo, que no es otro que Jesucristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué texto más reconfortante, mis hermanos? Cuando pensamos en la imagen u oficio de un abogado, rápidamente nuestra mente viaja a un tribunal, a un hombre con traje y corbata, presentando argumentos para exculpar a alguien que ha sido acusado por un delito, ¿no? Y por un lado tenemos que decir que no está mal este pensamiento, ya que Juan tiene la pretensión de llevarnos más o menos a ese concepto, a alguien con la capacidad para interceder por nosotros. Es más, si prestamos atención tanto a cómo es que Juan presenta al transgresor y al abogado, nos daremos cuenta que no dista mucho de lo que nosotros entendemos de todo esto. Lo único es el pensamiento que entendemos de un juicio y un abogado secular, traspasarlo a una esfera espiritual. El tribunal está ubicado en la corte celestial, el juez es Dios, el acusado somos nosotros, el que nos acusa es Satanás, el delito, la infracción de la ley, y el abogado, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el juicio, ese es el tribunal. Pero aunque la imagen es válida, no es para nada exacta por dos razones obvias. La primera, porque el tiempo y el contexto en el cual se escribió esta palabra al que tenemos ahora son diferentes, y la otra, porque cualquier comparación que las Escrituras nos den para facilitarnos nuestra comprensión no se tienen que entender como imágenes, o sea, se tienen que entender como imágenes orientativas
pero no como una realidad absoluta, porque la realidad supera con creces la imagen que se nos intenta presentar. En primer lugar, cuando nos encontramos con la palabra abogado aplicada a Cristo, la palabra que tenemos delante es paracleto, una palabra que ya hemos enseñado en esta congregación. Paracleto significa el que es llamado al lado de otro para ayudarle. Ese es paracleto, esa es la palabra abogado que entendemos aquí. Puede referirse a un intercesor, a un mediador, a un defensor legal, incluso a alguien que te consuela, que está a tu lado para consolarte. Esta palabra es la misma que se aplica a la persona del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros por siempre. ¿Notan? Podemos ver cómo solo con la descripción de la palabra desde su etimología hace que la figura de un abogado convencional de la actualidad se quede bastante corta respecto a lo que en realidad se refiere la palabra en el contexto apropiado. El paracleto de aquel tiempo, cuando nos vamos al contexto cultural, y en este caso de la época del primer siglo, la figura del abogado, el paracleto, aunque tiene el mismo propósito, el cual es mediar en favor de otro, es bastante diferente al que entendemos en la actualidad. Ahora sí, el paracleto de aquel tiempo, más que un abogado conocedor de la ley que te defiende, escuchen bien, era el amigo o familiar que intervenía en favor tuyo. No era un abogado que le pagabas y te defendía, tal cual, que conocía las leyes, las presentaba delante del juez y te defendía, sino que era el amigo, el familiar que intervenía a favor tuyo, usando su propia reputación, su propia influencia en tu nombre ante la autoridad correspondiente que te estaba acusando. Ese era el abogado, ese era el paracleto que define esta escritura. Por tanto, no se trataba de alguien que con conocimiento de la ley y con argucias te ayudaba, sino de alguien que ponía su cara, reputación y prestigio para ayudarte. Se ponía delante de ti y el acusado poniendo su cara y todo lo que su cara representaba en favor tuyo para defenderte. Incluso se dice que en ocasiones el paracleto, el abogado, no solo pagaba tu deuda para defenderte, sino que inclusive algunas veces asumía tu propia culpa. Es por eso que no nos equivocamos cuando decimos que cuando conocemos el contexto y el origen de la palabra, nos damos cuenta lo que dista respecto a lo que conocemos hoy como un abogado. Esa es la gran diferencia que hay entre el contexto gramatical histórico y un pensamiento conceptual y actual de lo que las palabras de la Escritura significan. En segundo lugar, la figura del abogado que nos presenta Juan, aunque útil para comprender el concepto, no se acerca ni lo más mínimo a lo que en realidad Cristo hace por nosotros como abogado. Por un lado, un abogado convencional nos puede defender movido por varias motivaciones, valga la redundancia, por el compromiso basado en su juramento y por la ley que le obliga, por el contrato que firmó y el correspondiente sueldo que recibirá a la hora de defenderte, o por devoción o ideología, porque también los hay. Pero cuando hablamos de las motivaciones de nuestro abogado, de nuestro Señor Jesucristo, sus motivaciones son más excelsas y completamente diferentes. En primer lugar, Él no trabaja por ningún sueldo, Él trabaja por gracia. A Él no se le paga, Él te defiende por pura gracia. Es curioso notar que los abogados de oficio se le ofrecen al acusado cuando no tiene dinero con qué pagarlo, ¿verdad? Y suelen ser los abogados de oficio aquellos abogados que defienden peor que uno que se paga, porque te defiende gratis. Pero lo paradójico de esto es que el abogado que se nos puso a nosotros sin pagar es el mejor abogado que nos puede representar.
Por otro lado, no solo nos defiende sin dinero, sino que lo hace impulsado no por las motivaciones de un abogado convencional, sino por amor, por misericordia y por obediencia. Monedas que un abogado convencional ni siquiera puede llegar a imaginar ni cuantificar. Que un abogado convencional nos defienda y lo haga bien, no necesariamente constituirá lo que hace justo o con una conciencia justa. A lo que me refiero es que aunque se use la justicia, puede usar todo tipo de engaños y artimañas y vacíos legales y argucias para hacer ver algo que en realidad no lo es, para conseguir nuestra inocencia. Pero Jesús, como abogado, jamás se le ocurriría defendernos de una forma tan degradada. Siempre lo hará desde la santidad y la base de su propia justicia. Es por eso que al abogado que se nos defiende se le da el calificativo de Jesucristo, ¿el qué? Abogado Jesucristo el justo, el tzadik. Y la figura del tzadik, la figura del justo, es esa que en sus propios méritos de justicia valen sus propios méritos para poder defenderte. Un abogado, por muy afín y por mucha empatía que tenga contigo, no se pone en el lugar como lo hizo Cristo por nosotros. Un abogado te escuchará, te atenderá, intentará ponerse en tu lugar y puede incluso que verdaderamente sienta lástima y una verdadera empatía por ti que te defiende. Pero Jesús va mucho más allá. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un abogado puede coger un avión, defenderte y entenderte, pero Cristo traspasó los cielos para poder ponerse en tu lugar. Para poder entenderte siendo tentado en todo, para poder compadecerse de aquellos que son tentados. Y no vino de Estados Unidos o de cualquier país de Europa, sino traspasando los cielos. Pero además de todo esto, un abogado convencional puede llegar a estar capacitado, lleno de conocimiento de la ley y habilidad innata y adquirida, pero jamás podrá compararse a los recursos para la defensa que tiene el Verbo de Dios con nosotros. Los argumentos que nuestro abogado presenta no son pruebas ni justificaciones o coartadas para poder defendernos. Nuestro abogado sabe que somos culpables. Por tanto, no busca justificarnos con ninguna prueba porque sabe que no la hay. Lo que Cristo hace como abogado no es presentar defensa, es presentar su cuerpo en sacrificio en favor del acusado. ¿Estamos aquí? Cristo no necesita nada más. Mudo como cordero se pone delante del Padre que juzga. Y no le hace falta ninguna palabra ni argucia. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Acaso creen que la intercesión de Cristo es un continuo ruego con palabras? ¿Saben cómo le intercede? Poniéndose delante. Solo poniéndose delante ya intercede porque Él ya murió por nosotros. Díganme pues, ¿de qué manera es comparable un abogado que conocemos al Paracletos de la Biblia? Es imposible. Y para prostre no nos defiende puntual o momentáneamente, como lo haría cualquier abogado convencional. Un abogado convencional nos defiende, gana, nos libra, cobra y se va. Pero Jesús no es así.
ya que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, debido a que por la muerte no podían continuar, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por el cual también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una intercesión continua. No solo nos defiende por gracia, sino que lo hace para siempre. Sin palabras. Pero avanzamos. En el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este versículo nos encontramos con el segundo aspecto a resaltar en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestra propiciación. Pero antes de entrar a describir qué significa esto, permítanme 30 segundos para mencionar algo que encontramos en este verso, y ya que predicamos expositivamente no me lo quiero saltar, al menos hacer mención de que aquí está. Decirles que en este verso es uno de los tantos que ha sido motivo de disputa entre arminianos y calvinistas a lo largo de la historia en cuanto a la doctrina de la salvación. La disputa reside en lo que dice el verso en cuanto a la extensión de la propiciación. Y es que esta es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Notan? Una extensión de la propiciación de nuestros pecados extendible para todos, o según los calvinistas, extendible solo para aquellos que son escogidos. Digo, nuestros hermanos arminianos interpretan este texto y concluyen que la expiación es extensible para todo el mundo, mientras que nuestros hermanos calvinistas piensan lo contrario, es extensible para todo el mundo, pero solo para todos aquellos escogidos entre medio de las naciones, interpretando el nosotros y el mundo de una manera diferente que lo interpretan los arminianos, haciendo entender la elección como limitada o un ofrecimiento universal para todo el mundo. Pero nosotros no estamos por ser calvinistas o ser arminianos. Podemos decantarnos por una interpretación u otra. Yo decirles que personalmente encuentro argumentos, solidez bíblica, tanto en arminianos como en calvinistas, sobre todo cuando hablamos del arminianismo clásico o el calvinismo histórico, que tienen el núcleo fuerte apegado a la Biblia y presentan sus argumentos que, aunque contrarios los unos con los otros, son bíblicos y sostenibles en su argumentación. Pero como nosotros no estamos para barrer para un lado o para otro, sino para las Escrituras, a mi modo de ver, el texto que tenemos aquí delante no le da la razón a la parte calvinista, sino a mi modo de ver a la parte arminiana, ya que el concepto de la extensión en expiación o propiciación parece ser que el texto lo hace universalmente efectivo para los que creen y no solo para los escogidos entre las demás y todas las naciones. Pero ese tema en otro día más detenidamente, si el Señor nos permite y nos da gracia. ¿Les parece? Así que seguimos avanzando, regresando a Cristo. Ahora nos toca hablar sobre este Cristo, que es la propiciación de nuestros pecados. ¿A qué se refieren las Escrituras cuando dice que Jesucristo es nuestra propiciación? La palabra propiciación, y no se me pierdan porque esto es muy interesante y muy enriquecedor. La palabra propiciación, hilasmos en griego, básicamente se refiere al sacrificio expiatorio. La definición en hebreo, kafar, viene a significar cubrir con un precio. Eso es kafar en hebreo. Por tanto, propiciación es el acto por el cual se satisface la justicia de Dios mediante un sacrificio que implica derramamiento de sangre. ¿Me siguen? ¿Saben lo que es propiciación? ¿Se han quedado? Esta expresión proviene y hace alusión directa a aquello que se conoce como propiciatorio. Propiciación, propiciatorio. ¿Y saben qué es el propiciatorio? Porque propiciación es la acción, pero propiciatorio es el lugar. ¿Saben lo que es propiciatorio? Kaporet en hebreo, la tapa del arca del pacto. Eso es el propiciatorio. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 17 en adelante. Y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Notan? El arca y el propiciatorio, la tapa que cubría el arca con los 2 querubines que se miraban con las alas extendidas, eso era el propiciatorio. Y es sobre este propiciatorio que cubría el arca donde se hacía expiación por el pecado del pueblo. Dice Levítico capítulo 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, lugar santísimo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Se hacía el sacrificio en el altar, entraba el sumo sacerdote detrás del velo, donde se encontraba el arca con el propiciatorio, y con un hisopo echaba la sangre encima de la tapa y delante de la tapa, delante del propiciatorio y sobre él. Es por eso que no es casual que el día de la expiación se conozca como Yom Kippur. Y Kippur proviene de Kafar, y Kafar de la misma manera de Kaporet, que es propiciación. De ahí Yom Kippur, el día de la expiación expresado en las Escrituras, y que una vez al año se hacía esta práctica para el perdón de los pecados. Esta ordenanza permitía que la transgresión del pueblo quedara cubierta por la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, aplacando la ira de Dios. Dios estaba enfadado con su pueblo porque pecaba, y la sangre derramada del sacrificio esparcida por encima del propiciatorio aplacaba y satisfacía la justicia de Dios y no actuaba en esa consecuencia. Pues las Escrituras aplican de manera directa esta palabra a nuestro Señor Jesucristo, como para no echar un vistazo atrás, como para no estudiar lo que hay atrás, como dicen algunos que no hagamos. Y las similitudes no pueden ser más evidentes. Y permítanme algunos ejemplos. Las Escrituras enseñan que desde el propiciatorio donde estaban los querubines, Dios manifestaría su presencia y se comunicaría con el pueblo. No solo se expiaba, sino que manifestaba su presencia y se comunicaba con el pueblo. Antes del advenimiento de Cristo, y aunque Dios en ocasiones puntuales hablaba a los suyos, sobre todo a sus santos profetas, cuando era necesario, aún no estando en Jerusalén ni cerca del templo, el lugar donde Dios determinó comunicarse con su pueblo era desde Jerusalén, y desde Jerusalén en el templo, y desde el templo en el lugar santísimo, y desde el lugar santísimo desde el arca entre medio de los querubines. Así lo dictamina, dice la palabra en Éxodo capítulo 25, verso 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, la tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. ¿De dónde? De ahí, del arca, del propiciatorio me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que estaban sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, como un altavoz desde el arca que salía sobrenaturalmente hacia el pueblo y hacia la boca de sus propios profetas. Dice la tradición que los sacerdotes sabían cuando Dios iba a hablar de en medio del arca. Y la particularidad de esto es que dice la tradición, no podemos corroborarlo porque no está en las Escrituras, que las alas de los ángeles o bien se extendían y se cubrían, o bien se abrían si querían hablar. Si los ángeles estaban, los querubines en este caso, cerraban sus alas, es que Dios en esa ocasión no iba a hablar, pero si abrían y extendían sus alas, los sumos sacerdotes que entraban sabían y conocían que Dios iba a hablar entre medio de los querubines.
Por tanto, era ese lugar y no otro donde Dios se manifestaría de forma general a todo el pueblo. Pero ahora, en este tiempo, a pesar de no haber templo, escuche, a pesar de no haber templo, a pesar de no haber arca, a pesar de no haber propiciatorio, de no haber querubines, y Él habla siempre y en todo lugar. A pesar de que eso ya no está, de que en Jerusalén ya no está el templo y ya no está el arca en el lugar santísimo, a pesar de eso, Dios sigue hablando. Porque el propiciatorio ahora no es una piedra encima de un arca ubicada en un lugar, sino el verbo de Dios que habita en el corazón de todo cristiano sobre la faz de la tierra. Es curioso que tras la resurrección y cuando fueron a verlo al sepulcro, ¿no han relacionado esto nunca con el propiciatorio? Dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 12. Y vi a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús estaba puesto. ¿Cuál lugar santísimo y el arca? Una donde estaba Jesús, un ángel en la cabecera y otro a los pies. Es una brutal similitud entre el arca y los querubines, uno enfrente de otro. Pero ahora los querubines no custodian nada. Porque cuando fueron, vieron a los ángeles, uno a un lado y otro a otro, pero Cristo había resucitado. Para estar hoy en todo lugar, en todo corazón de hombre y mujer que tiene y ha recibido su gracia. Como bien hemos leído, el propiciatorio cubría el arca. ¿Y saben lo que contenía el arca? En Hebreos capítulo 9, versículo 4, haciendo mención a lo que Dios ordenó que pusieran en el arca, dice lo siguiente: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban dentro del arca, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso estaba dentro del arca. 3 elementos: el maná, la vara y la ley. Por un lado tenemos el maná, y como todos saben, era el alimento que descendía del cielo para alimentar al pueblo de Israel tras su salida de Egipto en los 40 años que vagaron en el desierto. Por otro lado, la vara de Aarón. Como saben, cuando se puso en duda el sacerdocio de Aarón, Dios mandó hacer algo muy particular y se pusieron una serie de varas en el tabernáculo, cada una con su nombre, del futuro posible sacerdote. Entonces, dice la Escritura, en Números 17, versículo 8, después de esto que hicieron. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojando renuevos, y produjo almendras. Por tanto, Aarón fue designado, porque la vara reverdeció, como el sacerdote que algunos no tenían claro de qué fuera. Y por último, las tablas de la ley. Estas 2 tablas de piedra, en esta ocasión las segundas tablas, porque las primeras fueron rotas por causa de la desobediencia por el becerro de oro, y estas segundas tablas que ya no escribió Dios con su dedo, sino Moisés, a martillo y cincel supongo, eran las que contenían las 10 palabras, los 10 mandamientos, dentro del arca del testimonio. Pues el propiciatorio, la tapa con los querubines, estaban encima del arca, resguardando todo esto que acabamos de mencionar. ¿Me siguen? Y esto es altamente relevante en cuanto a Cristo, y ahora verán por qué. En cuanto al maná, ninguno discutirá que fue importante, ya que pudo mantener vivo a Israel por 40 años, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Escritura en cuanto al verdadero alimento. Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
haciendo una comparación directa entre el maná y Jesucristo, el cual es el verdadero pan que alimenta. En cuanto a la vara de Aarón, sabemos de su importancia, ya que gracias, como hemos dicho, gracias a ella, ese reverdecimiento de la vara no solo fue señalado como sacerdote Aarón, sino que la tribu de Leví fue designada como el sacerdocio que iba a permanecer, iba a oficiar todo lo relacionado con dicho oficio. Pero de Cristo y su sacerdocio nos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No fue la vara de Aarón que reverdecía lo señaló a él como sacerdote. No fue una vara, no fue una prueba de un palo que reverdecía lo que señaló a Cristo como sacerdote, sino el propio Padre Celestial desde el cielo con voz audible para sellarlo después por medio de las Escrituras, que dijo, este de aquí que es mi hijo, en el cual tengo complacencia, este es el que será sacerdote. ¿Entienden esto? Es por eso que Cristo es el sacerdote que permanece para siempre, el que reverdece y da fruto por la eternidad. Y en cuanto a la ley, sabemos que es la palabra de Dios y que nos induce al arrepentimiento, señalándonos el pecado y nos ilumina para nuestro camino. Pero de Jesús dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 1 y después el verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra de Dios manifestada no solo en letra o con voz de profeta, sino en carne, en la persona divina del Hijo de Dios. ¿Están aquí, sí? Es por eso que cuando hablamos de Jesucristo tenemos que hablar en términos absolutos. Y en este caso no es diferente, ya que no solo es más excelente y perfecto que el templo, que el arca, que la ley, que la vara y que el maná, sino que además es todo al mismo tiempo. Él es el propiciatorio, Él es el arca, Él es el pan, Él es la vara y Él es la ley. Pero no solo eso, sino que va más allá, ya que Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es la sangre derramada. Mis hermanos, Jesucristo lo es todo, tanto en contenido como en continente. Abarca la superficie y lo que contiene la superficie. Es por eso que su sacrificio es perfecto y efectivo para todos nosotros por la eternidad. La sangre derramada sobre el propiciatorio, el cual contenía la ley y que acusaba al pueblo, contenía la ira de Dios año tras año, día de expiación tras día de expiación, hasta que viniera lo perfecto. Pero venido el Verbo de Dios, aquel que traspasó los cielos y poniéndose como propiciación por nuestros pecados, con ese solo sacrificio y con esa sangre que no se seca ni se extingue, no solo aplacó la ira de Dios, sino que la quitó, y no solo por un año, sino por toda la eternidad. Oh, mis hermanos, cuánta misericordia. ¡Cuánta misericordia derramada de Dios para con nosotros! ¿O no lo ven? Ofreciendo siempre recursos para arreglar nuestros desvaríos y pecados. Por eso no es en vano que el arca, el propiciatorio ubicada en el lugar santísimo, se conoce entre el pueblo de Israel como el trono de la misericordia de Dios. Así se conoce el arca del testimonio, como el trono de la misericordia de Dios. A pesar de la sangre, a pesar del sacrificio, a pesar del señalamiento del pecado, de la ira de Dios, lo que se ve ahí no es
juicio solamente, sino misericordia, el trono de la misericordia. ¿Y eso no es lo que vemos acaso en la cruz? No vemos solo un lugar de castigo, un lugar de tortura, un lugar donde los pecados están ahí y lo llevaron a ese lugar. Lo que vemos no es a un reo de muerte, vemos a un rey sentado en el trono de la misericordia, derramando su sangre en propiciación por nuestros pecados. Cristo nuestro abogado, Cristo nuestra propiciación. Pero avanzamos rápidamente. Versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Antes de ver el último aspecto que encontramos en el versículo 6, nos encontramos de nuevo con el mismo principio que Juan repite constantemente. Otra vez. ¿No le suena esto de lo que hemos dejado atrás en el capítulo 1? El que habla y no vive, miente. Resumidamente. El que habla y no vive, miente. Como ya mencionamos en su momento, la palabra conocer no es cualquier cosa conocer. La gente, todo el mundo dice, no, yo conozco a Dios. Se dice cada segundo, lo decimos de una manera tan... Conozco a Dios. Señor, por favor, examina mis palabras cuando digo que te conozco. Parece que estas personas que se les acusa como mentirosas porque dicen una cosa y viven de otra, banalizan o simplifican el término conocer a lo más básico del significado de esta palabra. Un conocimiento, una palabra que se aplica bíblicamente a un concepto actual de conocimiento y de conocer. Pero para ellos conocer es como decir, por ejemplo, que conocen a Donald Trump. Esto lo hemos hablado, este ejemplo lo hemos puesto en alguna otra ocasión. Usted sabe quién es Donald Trump, usted sabe qué cargo ocupa, quién es su esposa, quién son sus hijos, de qué país es presidente, qué leyes firma y cómo se peina. Lo saben todo. Pero usted no conoce a Donald Trump, ni yo conozco a Donald Trump. Ni siquiera aquellos que tienen la oportunidad de visitar la Casa Blanca porque es un deportista de élite o una eminencia, un premio Nobel, que le pueden conocer al presidente y estrecharle la mano, tampoco conocen al presidente, aunque hayan entrado en la Casa Blanca, le hayan estrechado la mano y hayan cenado con él. Porque el concepto de conocer que las Escrituras enseña tiene que ver con una relación absolutamente íntima entre las personas que dicen conocerse. Y el ejemplo más claro lo tenemos en que la palabra conocer se usa para la descripción de la consumación de un matrimonio, como vemos en Génesis capítulo 4, como hemos explicado muchas veces. Por tanto, el que conoce a Dios a ese nivel, o más bien, el que es conocido por Dios a ese nivel, es imposible que no guarde sus mandamientos. Porque el que lo conoce a ese nivel vive de la manera que lo conoce. Por tanto, el que dice que lo conoce y la palabra no está en él, y no vive conforme a la palabra, miente. En este caso, como han podido comprobar, estos versos también en esos versos vemos también la contrapartida, la antítesis, los opuestos, los contrarios. Del que dice tener comunión con él, pero no guarda sus mandamientos. Y el opuesto es el siguiente, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ¿están aquí? El que dice que guarda su palabra, que tiene comunión con él y no cumple sus mandamientos, miente. Esta es la parte mala. ¿Cuál es la parte favorable? La antítesis, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El amor es la cúspide de la naturaleza de Dios. ¿No lo creéis? Y por ende el elemento más distintivo de aquellos que dicen conocerle, el amor. Por tanto, aquellos que han sido conocidos por Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Y dejan una clara señal de que verdaderamente están en él. Todo lo contrario del que dice que tiene comunión y no guarda sus mandamientos. ¿Y qué es esto lo que nos enseña? ¿Cuál es esta señal? Que el amor no es una mera cuestión sentimental, sino la señal de que le conocemos, que se manifiesta en que
el amor de Él se ha perfeccionado en nosotros, tiene que ver con una actitud de amor, según las Escrituras, que no está impulsada por un sentimiento, sino por acciones cuantificables y corroborables. Amo porque demuestro con acciones que amo. ¿Están aquí? El amor no son palabras, el amor son hechos cuantificables y demostrativos de que verdaderamente uno ama, y por eso es que la Escritura en relación a esto dice y expresa tantas veces lo mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, en esta misma carta dice: el que no ama no le ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez. O el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Notan? Como la comunión, el que more con nosotros, el amor y guardar su palabra están completamente en un pack que no se pueden desasociar. ¿Sí me siguen? Amén. Un amor que se manifiesta por el mandamiento y que revela una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo y con su Santo Espíritu. Por último, después de haber hablado de que Cristo es nuestro abogado, de que Cristo es nuestra propiciación, terminamos ya recta final diciendo que Cristo también es nuestro ejemplo. ¿Lo creen? ¡Amén! Jovencitas, ¿prestáis atención? ¿Lo creéis? ¿Que Cristo es nuestro ejemplo? Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ya está. El verso que nos encontramos en cuanto a que Cristo es nuestro ejemplo no puede ser más simple, más sencillo. Si uno confiesa que está en él y permanece en él, debe caminar tras los pasos de él. Por tanto, aquel que dice que permanece en él pero camina por una senda distinta a la que él trazó, vuelve a mentir, porque camina contrario o paralelo a donde sus pasos dictaminaron que se tenía que caminar. Permítanme algún ejemplo más del que hemos leído. Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por tanto, es una realidad que Jesucristo es único, exclusivo, y no hay nadie como Él. ¿Lo creéis? Pero también es una realidad que Jesucristo es nuestro ejemplo. Muchas personas, cuando se predica a Cristo como ejemplo, se cruzan en banda, se ponen la autodefensiva y te sueltan y te dicen que Jesucristo es perfecto y que nadie puede ser como Él. Y nosotros decimos amén. Decimos que es verdad, que Él es perfecto y que no hay nadie como Él. Pero decir que no hay nadie como Él y que nadie se le puede comparar no significa que la Biblia niegue que tiene que ser nuestro ejemplo y que sus pasos son los pasos a seguir como hijos redimidos por Él mismo. Por tanto, vuelvo a decir, es una realidad que Jesucristo es único y exclusivo y no hay nadie como Él, pero también es una realidad que Jesucristo es nuestro ejemplo. Es por eso que cuando las Escrituras, y en este caso Juan, nos dicen que debemos andar como Él anduvo, no nos está diciendo que debemos ser como Él en naturaleza y esencia, sino regirnos por los mismos parámetros y leyes que Él se rigió. La comparativa no va en naturaleza. No te está diciendo sé como Él en esencia. Porque nosotros somos participantes de la naturaleza divina, pero la naturaleza divina es Él. No nos dice que nos asemejemos en naturaleza. Se nos dice que nos rijamos por los mismos principios y leyes que Él se regía. ¿Y cuáles son los principios y leyes que Él se regía? La palabra de Dios. Cristo se regía por la ley, no por otra cosa, por la ley. Y esa ley fue la que trazó con sus pisadas. Y esas pisadas son las que nosotros debemos seguir. Y es normal que esto les sea imposible ni siquiera de imaginar a aquellos que no son suyos, lo entiendo. Pero aquellos que han sido conocidos por Él entienden que estando en Él, su fuerza y gracia nos ayuda a caminar detrás de Él.
porque no caminamos detrás de sus pisadas con nuestras fuerzas, sino siendo remolcados por su gracia. Porque al permanecer en Él, la sustancia que emana de Él, esa savia que inunda nuestro ser, nos ayuda a poder seguirle. Es por eso que dice la Escritura en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que el inconverso o el falso hermano te dirá que Cristo es un imposible de seguir, porque no siente en su alma la sustancia de la raíz que da fruto al pámpano. Porque nosotros no podemos dar frutos por nuestra propia capacidad, sino que damos frutos porque estamos injertados en Él. Y como vid verdadera da fruto el pámpano, y el pámpano da fruto, y es limpiado y da más fruto. Por tanto, aunque excelso, sublime y eterno porque es Dios, descendió y traspasó los cielos para ponerse delante y ser nuestro ejemplo de vida. En conclusión, mis hermanos, una vez más las Escrituras, una vez más el apóstol Juan nos muestra las excelencias y maravillas de la naturaleza, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro abogado, Cristo nuestra propiciación, Cristo nuestro ejemplo, Cristo nuestro todo. A Cristo sea la gloria. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor.